Bueno, queridos conspiradores, un tema sobre la mesa así, ¿no? Puesto, colocado. Somos un país resentido, somos un país racista. A mí es un tema que me llama poderosamente la atención. ¿Hay resentimiento? ¿Trabajamos en el resentimiento? ¿Quién trabaja en el resentimiento? ¿Tiene solución el resentimiento en caso de que exista? ¿Y por qué existe? ¿Y a qué se debe? ¿Y cómo curarlo? ¿Cómo ves? Por supuesto que somos un país resentido, históricamente resentido, sí racista, clasista, en un país con diferencias sociales tan marcadas, tan dolorosamente amplias. Estas jerarquías lo que dan es abuso de poder, discriminación y minorías con muy poca, más bien con exclusión de privilegios. Más que racista diría clasista. A mí me da la impresión que somos más clasistas y que nos han determinado siempre las clases sociales porque ha sido México históricamente un país desigual. En la colonia, en el México independiente, en el México contemporáneo, nunca hemos estado cerca siquiera de algo parecido a la igualdad. Arranca en la colonia, como dices. Sí. El artículo 4 de la Constitución mexicana miente. No todos somos iguales, ni ante la ley, ni ante nuestros iguales. Somos racistas y clasistas, y muy racistas y clasistas. Y yo creo que es una mezcla. Son racistas por inclusión, no por exclusión, como es el caso de Sudáfrica. No hay guetos en donde esté, pero sí los hay. Y existen esos guetos. Bueno, y son el extrarradio de las ciudades. No, por Dios. Como bien decía mi general Álvaro Obregón, dice, ahorita que tú dices... ¿Es tu general Álvaro Obregón? Así se dice. Chale, habiendo tan bueno. Así se dice. Pero es que él siempre decía, no somos iguales. Y mira que él fue de los principales protagonistas a él le faltaba de la Constitución del 17. Pero él decía, a pesar de que influyó muchísimo, decía, ante la igualdad, decía, en México solamente los pobres y los pendejos van a dar a la cárcel. ¿Cuál igualdad, no? Ninguna. No existe la igualdad. Pero entonces, pero yo creo que es hora de brindar, no sé si de brindar, sino decir... Brindemos por la igualdad, porque ahí está en la ley. Está, brindemos por la... Porque algún día llegue la igualdad. Porque el artículo 4 funciona realmente. Bueno. Si tenemos que echarnos un clavado en la historia, ¿no? Pues me llama poderosamente la atención el origen de lo mexicano. A ver, nosotros cambiamos la piedra de los sacrificios por la pira de la Inquisición. Hay que ver, no sé cuál preferirían, ¿no? Si la piedra o la pira. Pero bueno, hay que ver el horror con lo que... porque muchos dicen que era un placer ir a la piedra de los sacrificios. Que le pregunten a los sacrificados. Yo creo que lo vamos a averiguar, pero pues no, pero digo, que era un horror, sobre todo para los prisioneros que tomaban los mexicas, ¿no? Pero perdón, Paco, nuestro principio de clasismo viene de ahí. De nuestras tribus, de nuestras... Naciones indígenas prehispánicas. Había clasismo. Un dios eligió que él fuera el que mandara a los demás. Nadie. Y luego se iba transmitiendo por generaciones. Ese es un principio de clasismo bestial. Sí, bueno. La diferencia quizás sea que estaban satisfechos con la clase social que les tocaba. Tenía algún tipo de privilegio ser de uno o de otro. O sea, ¿tú piensas que un campesino, no sé, alguien que labrara la tierra estaría tan contento de no ser un tlatoani? No. Pero yo creo que no le pasaba por la mente el querer ser tlatoani porque no había sido elegido para eso. Pero una suerte de destino manifiesto. Exactamente, y si es tu destino, no estás peleado con él y lo aceptas. Sí estás peleado con él, nadie No, chicos, a ver. Porque en ese momento lo que implica es la religión, el asunto religioso. Doblemente peor. No, porque tú lo ves desde la percepción liberal del siglo XXI. Pero efectivamente, yo coincido ahí con Sandra, porque efectivamente tu destino estaba marcado. Si habías sido macehual, o eras de la casta guerrera, o eras sacerdote, ese era tu destino y no había más. Todo estaba en función de una visión de dioses. No, o de estratificación militar o política, porque si ibas a dar al Calmecac, pues ya sabías que eras de los privilegiados, ¿no? Es decir, no tenías opción ahí. Yo creo que donde la puerca torcía el rabo,
no era, por ejemplo, en la sociedad azteca, digamos. ¿Cuántos príncipes fueron sacrificados? Sino en los pueblos que eran tributarios. Yo creo que ahí sí los pueblos tributarios han dicho, malditos aztecas, ojalá nos podamos con quitar. toda razón. Bueno, Ahí sí. y la explicación la tienes con la propia Malinche. El coraje que le tiene la Malinche a los mexicas, pues se nutre de ahí, precisamente de todas las exacciones tributarias que eran pavorosas por parte de los mexicas. El odio era un odio terrible, y el resentimiento, que es de lo que estamos hablando también, el resentimiento empieza también ahí. Déjame echarle más leña al fuego. Clasista, racista y misógino. Claro. Casi misántropo. A ver, no me digas que no. Sí, Di algo rápido. Sí, no, en el caso, no, lo que decías precisamente de la Malinche. La Malinche no solamente fue la alianza de la Malinche con Cortés, la alianza de los tlaxcaltecas con los españoles también. Y la Malinche, que fue condenada como villana de la historia, cuando realmente a quien le debía algún tipo de agradecimiento era a Cortés. Era a los españoles, había sido regalada 3 veces como esclava. Regalada como esclava. Bueno, y por su padre, en la primera vez. Y el padre le tiene un rencor también terrible a los propios mexicas por la manera en que se llevaban las cosechas, y los tributos que tenían que pagarle a Moctezuma pues eran gigantescos. Entonces el odio a los mexicas era espantoso. Pero después, ¿qué pasa? Después viene la conquista de México, y entonces si tú te llamabas Moctezuma Xocoyotzin, pues ahora te llamas Pedro González. Y además ya no te puedes vestir con los trapos, ni con el taparrabos, ahora te vas a vestir con esta indumentaria. Y además ya no puedes comer eso. Y además ella no es tu religión. Tus dioses desaparecen. Tus dioses aparecen, porque ahora ya nada de que va a ser Coatlicue o Huitzilopochtli, ahora va a ser la Virgen de Guadalupe o va a ser Jesús. Entonces, y tampoco puedes hablar náhuatl, tienes que hablar español. Entonces hay que ver todo lo que sucedió, porque de repente te quitaron todo lo que era. Evidentemente, para el indígena fue una agresión violenta, sobre todo la parte religiosa. Claro. Para las mujeres, tener hijos producto de violaciones, por supuesto, también fue muchísima violencia. Sin embargo, creo que en algún punto deberíamos poner a la mexicanidad, por decirlo de alguna manera, en el diván y hacerle un psicoanálisis para reconciliarse con ese pasado. Claro. Porque cuando vamos a otros países de Latinoamérica que vivieron por lo mismo, uno va a Panamá y resulta que la moneda se llama Balboa, como el conquistador de Panamá. O sea, no quiero pensar que en México existan los corteses. No. Jamás pudiera ser posible, porque hasta la fecha no estamos reconciliados con ese pasado evidentemente violento, evidentemente abusivo. En el que nadie ha trabajado. En el que nadie ha trabajado, y venimos cargándolo en la espalda. Venimos de un padre violador y de una madre que no nos quiere ver. A ver, esas son como las generalizaciones. No todos los conquistadores eran violadores. Hubo un proceso de mestizaje muy sutil por momentos. ¿Sí? Ahí te va. Excepto entre los mayas y nuestro amigo Gonzalo Guerrero, yo creo que el mestizaje fue a sangre y fuego. En cierta manera, pero también no, porque hubo muchos, tampoco, hubo muchos momentos, por ejemplo, a los aliados de los españoles en la conquista les dieron muchas canonjías para poder desarrollar, por ejemplo, los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas contribuyeron mucho en la conquista del norte. Parras y Coahuila fue fundado por tlaxcaltecas junto con los españoles. Las primeras expediciones del Tornaviaje de 1565 por ahí iban ya españoles con mestizos nacidos aquí. Entonces, este asunto es que exactamente por eso no nos podemos reconciliar por gente como tú. Sí me quitaron. Nada más checa cómo era el panteón. O sea, hay que reconciliarnos con la violencia y el pasado. No, reconciliarnos es que lo dejes ya de una vez, por maldita sea, todo atrás. Dejarlo no puedes seguir pensando, vamos a tirar la estatua de Colón cada 12 de octubre. Un país sin pasado es un país sin memoria, y un país sin memoria es un país que no puede ir hacia el futuro desde mi punto de vista. Entonces no estás... Reconciliarse no creo que sea la palabra, porque si nos reconciliamos... Perdonamos a los dictadores y perdonamos a los hijos de... Porque reconciliar no es perdonar. Es que nada sí, más, reconciliarse es nada perdonar. más es aceptar que de ahí venimos, ya no podemos cambiarlo. Eso está aceptado, pero ¿por qué tenemos que quedarnos contentos con ello? No contentos, pero podemos entender qué pasó después, porque estos indígenas que fueron evangelizados violentamente, con un mestizaje violento, resulta que en la guerra de independencia
utilizan los criollos. El propio criollo es el que agarra a los indígenas de carne de cañón también para la guerra de independencia. Entonces no aprendimos nada. O sea, toda esa nueva nación que se iba formando también vino cargando con ese odio, no solamente a los españoles, de quienes se querían independizar, sino también una vejación hacia el indígena. Por supuesto. Vivimos en un país multicultural que no está reconocido como tal, por ejemplo, en el cual la discriminación es patente y notable, y aquí, todos los días. Aquí hay otro punto muy importante. Cuando finalmente se da la independencia de México, 98% de las masas indígenas no saben ni leer ni escribir. Entonces, imagínate el nivel de atraso y el resentimiento, porque sí, claro, los españoles sí estaban alfabetizados, los hijos de los españoles en buena parte también, y los sobrinos de todos los curas también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las grandes masas están resentidas porque no tienen acceso al nivel de bienestar que tenían los españoles. Pero cuando se da la independencia de México, que tú dices, ahora sí, bravo, porque llegó el momento para el mestizaje, ¿qué pasa? Que los nuevos criollos son los que sustituyen a los españoles en el papel. Pues sí, y entonces pues, de que la independencia de México en ese sentido, en el orden económico, en el orden educativo, no sirvió para nada, porque lo decíamos, hasta cuando lo largamos a Porfirio del poder, pues 85% de la gente tampoco sabe ni leer ni escribir. Pues entonces no era una cuestión necesariamente de que eran los españoles, a lo que voy es que las clases se fueron acomodando y las clases se volvieron discriminatorias y clasistas. Claro. Que es exactamente, ustedes lo dicen, los criollos, que era ya gente que llevaba 4 o 5 generaciones de haber nacido aquí. O sea, ya no eran de los españoles originales. Sí había unos peninsulares, pero quienes van a gobernar la primera mitad del siglo XIX, de 1821 al que cae Santana, son los criollos. Gente que ya tenía abuelos y bisabuelos nacidos en México. Las clases sociales empiezan, la brecha entre unos y otros comienza a hacerse cada vez más profunda, el resentimiento va creciendo, porque el acceso a esas oportunidades no era igual para todos. O sea, un campesino de la Sierra de Guerrero jamás tendría las oportunidades que tenía un criollo de Valladolid, el cual había sido educado y había recibido una herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Se destruye el Calpulli, que era una organización ejidal, educativa bien interesante, y se sustituye por la encomienda. Y en la encomienda, bueno, en el Calpulli era obligatorio tener una escuela, en la encomienda era obligatorio tener una iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el desastre es total, porque la gente no aprendió nada, y la exclusión de las grandes masas fue terrible, y la exclusión equivale al resentimiento y al rencor. Y no trabajamos en eso. Yo creo que es importantísimo que en la escuela y en la familia se trabaje en el resentimiento para que finalmente los mexicanos podamos tomarnos, a través de la historia, tomarnos de la mano. Te voy a decir, el resentimiento en la independencia es de los criollos. El pueblo no iba a jugar. Hasta que Hidalgo se arrepiente, Allende se arrepiente en ese momento, a Hidalgo es el que convoca a las huestes y suma a la gente. Yo no sé si realmente nuestros movimientos sociales son producto del resentimiento. Yo creo que son más bien por falta de movilidad, muchas veces política o económica. Es decir, que no tengas tú la posibilidad de acceder a otro nivel. ¿Quién hace la Revolución Mexicana? La clase media. ¿Quiénes son los que la piensan y que la proponen? Luego se suman el pueblo propiamente, pero el pueblo siempre ha jugado al margen. Pero son los que ponen la sangre, ¿no? Exactamente, ese es el problema. En el caso de, como dices, del cura Hidalgo, pues el cura Hidalgo, claro que invita a las huestes indígenas a unirse al movimiento, porque estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de saquear a los españoles, porque el odio y el resentimiento hacia el español, bueno, si me van a dar chance de robar. ¿Qué quiere decir cuando Hidalgo dice vamos a coger españoles? Mira, vamos a quitarle sus pertenencias, ¿no? No tenía nada que ver con otra cosa. En la lóndiga mata a los que ustedes quieran, pero bueno, es un súper tema. Bueno, sigamos hablando del resentimiento, pero bueno, busquemos la igualdad. Salud. Y no olvidemos. ¿Y tú, querido conspirador, cómo calificarías el racismo y el clasismo en México? Coméntanos, @conspiradores40, #YoConspiro. #YoConspiro. ¿Y tú, querido conspirador, cómo calificarías el racismo y el clasismo en México? Coméntanos, @conspiradores40, #YoConspiro. #YoConspiro.
Estoy convencido de que otros de los orígenes del resentimiento es que en la historia de México, más que en muy contadísimas excepciones, jamás se ha respetado a la persona. ¿Y por qué no se ha respetado a la persona? Porque no ha existido el Estado de Derecho. Entonces, claro, cuando se ignora a la persona, cuando se ignoran los derechos de las personas, cuando se ignoran las garantías individuales, ¿cuáles garantías individuales durante el siglo XIX? ¿Cuáles garantías individuales durante la dictadura perfecta? Es decir, el individuo nunca ha sido respetado por la ley ni por el Estado. Y entonces esto produce miedo, sí, susto, pero también produce mucho rencor y mucho coraje. Entonces yo digo, es imperativo el arribo del Estado de Derecho en México, precisamente para lograr lo que tú decías, la igualdad ante la ley. Nunca ha habido igualdad ante la ley, nunca se respetó al individuo, nunca se respetó al ciudadano, y por eso tenemos el país caótico que tenemos, ¿no? Y resentido. Incluso tampoco entre individuos había esta lógica. Parte de la bronca es esa. Como hay ausencia del Estado de Derecho, los individuos piensan que pueden arreglar sus diferendos a tiros o a machetazos. Claro, bueno, ¿no? ¿Qué te queda? Exactamente. A eso iba yo, qué bueno que lo dices, Benito, porque no es nada más que el Estado no nos dé esos privilegios, que son privilegios de élites muy exclusivas, ¿no? Sino que entre nosotros también nos discriminamos. El mexicano también, cuando tienes no sé, el 10% de la población más o menos son indígenas. Y de ese 10%, cerca del 80% vive en pobreza extrema, no digamos moderada, pobreza extrema. Y no solamente eso, seguimos refiriéndonos a los indios de una manera despectiva. Nacos, indios, bueno. Entonces, entre nosotros mismos también hay ese odio, discriminación. Por eso decía yo, tendríamos que la mexicanidad en un diván y hacer todo un psicoanálisis, porque no solamente es resentimiento, es rencor, es odio, también es victimización. Bueno, y todavía existe en nuestros días, por más que lo quieran negar, un proceso de esclavización espantoso en los hogares mexicanos. Nuestras sirvientas, que para mí es una expresión de absoluto y vergonzoso atraso, que exista servidumbre doméstica, es una agresión, bueno, pero existe, así es, ¿qué le vamos a hacer? Mientras eso exista y estas mujeres sí hay que sigan esclavizadas, bueno, es una vergüenza racista para este país. Racista, es que hay como muchos niveles, porque ¿qué nos trajo la tecnología y los teléfonos con cámara? La posibilidad de conocer a estos seres execrables de la sociedad, aunque hay que hablar en general. Creo que sí somos una sociedad muy clasista, muy racista, pero hemos visto en los últimos años este tipo de los lores y las ladies. Y todo, ¿cuál es el denominador común? La prepotencia, el desprecio por el otro. Ley, o sea, aquella lady Chiles, sí, la que humilla a la mujer que trabaja con ella domésticamente porque se llevaba un pinche chile en nogada extra a su casa. Eso es verdaderamente, ahí es donde está atorado el país. Sí, tenemos que cambiar la democracia, los partidos, todo eso que hemos hablado en otras veces. Pero en cuanto no podamos, como decía Sandra, nosotros mismos como sociedad convivir con el de al lado con respeto, y con respeto por la dignidad humana, ya deja tú cualquier otra cosa, y sigue habiendo ese tipo de ladies y lores, es increíble. O sea, no puedes creer que a estas alturas, cuando uno quiere hablar de libertades y de los derechos civiles y de los derechos políticos, tengas casos de esa podredumbre humana que termina siendo de esa mezquindad. Pero hay expresiones mexicanas que son tan claras, que implican el desconocimiento del Estado de Derecho, cuando le dice una persona a un juez o a un policía de tránsito, a alguna autoridad, usted no sabe con quién está hablando. Eso quiere decir que existe la derogación inmediata de la ley. No, sí. Y yo te hablo desde aquí arriba. Vuelvo a las trabajadoras domésticas. Las leyes federales del trabajo en este país no las protegen como deberían protegerlas. No tienen seguridad social, trabajan jornadas de más de 12 horas. Muchas veces ni siquiera comen lo mismo que los patrones, otras figuras. Pero está en la ley, Benito. Pero está en la ley, pero no se aplica. Pero no se aplica, ¿por qué? Porque los patrones se niegan. Yo he asistido, hace poco estaba en una cena. Bueno, me quedé helado. He salido de casa. Cuando estábamos hablando de esto, de la importancia de que estas niñas tengan
seguridad social y que vayan al seguro social. Y, inclusive ya hay un párrafo ahí abierto, un clausulado importante para que puedan tener su casa del Infonavit. Cuando estábamos hablando de esto y aparecieron, me pidieron que no siguiera hablando de esto para que no escucharan las muchachas. Porque les hacen un sindicato, se lo merecerían. Y yo la clase de sociedad, dices dónde fue, yo organizo un sindicatito. No, pues ya está. Que no vaya a ser que la trabajadora doméstica aspire a más. Claro, y entonces, ¿quién lava los trastes ¿cómo en se mi llama casa? eso? Esclavitud. Esclavitud. Claro, es esclavitud moderna. Esclavitud. Pues yo sí creo que es importante el hecho de que también se tome en cuenta eso. Y a los indígenas los hemos invisibilizado. Pasamos junto a ellos como si no existieran. Que es clasismo y racismo simultáneamente. Sí, pero yo creo que ahí también hubo una mezcla muy rara con este asunto de, por ejemplo, nuestro ánimo paternalista como sociedad o como clase gobernante. Entonces tú te acercaste a las comunidades indígenas desde la percepción que era la corona paternalista, o sea, procúralos, tenlos en reservaciones y acepta lo que sean sus usos y costumbres, muchos de los cuales están total y absolutamente en contra de los derechos humanos. Y que se convirtieron en abusos y costumbres. Exactamente. Abusos y costumbres. Ese me gusta el término. ¿Cómo transformamos el estado de las cosas? Yo creo que tiene que ser a partir de la transformación de cada uno, desde su pequeñísima trinchera. Yo te diría que en la escuela, en los libros de texto tienen que tener un cambio muy vigoroso en este sentido para podernos tomar de la mano todos los mexicanos. No se vale, por ejemplo, No, qué asco. El famoso indigenismo. Él no es igual a los demás, no puede tomarnos de la mano. ¿Quiénes son los padres del México profundo? Esos indígenas. ¿Quiénes construyeron las pirámides? Los indígenas. ¿Quiénes inventaron los tamales? Los indígenas. ¿Quién hizo la independencia? Los indígenas. ¿Quién hizo la revolución? Los tlacoyos. Pero ¿quién inventó qué te voy a decir? El baile de los viejitos y los voladores de Papantla. Toda esa cultura milenaria es una verdadera maravilla. Sí. Sí, nos da mucho orgullo porque se las presentamos a los indígenas, a los extranjeros. Como si fuera un show. A los extranjeros. Es la culpa, pero parte de eso la que tiene se escondan Raúl los creadores de esto. No queremos saber de los indígenas porque son despreciables. Piezas de museo. Son nada más o para exhibirlos. revoltosos que de repente pueden exigir sus derechos y se levantan como en el 94. Y entonces hay que matarlos, ¿no? Entonces, y de pasar de ser invisibles y Cabañas y todos ellos. Sí, claro. Bueno, Lucio, Genaro, el propio Jaramillo, hay que matarlos porque es que ya están pidiendo demasiados derechos. Lo que pasó durante el gobierno de Díaz Ordaz y de Echeverría. No se vale. Yo creo que por eso es tan importante que hablemos del resentimiento y del rencor, que está mucho más que justificado, pero nadie trabaja en él. El año antepasado, estaba yo en Berlín, me invitaron a una escuela primaria y estamos bajando por las escaleras del auditorio y vi en la proyección de la pantalla escenas espantosas, macabras del Holocausto. Y los niños chiquitos de 9 años se tapaban los ojos porque no querían ver esas escenas donde un tractor empuja 50 cadáveres y los cubren con cal. Y entonces prendió la luz el director y les dijo: quiero que se fijen en lo que hicieron nuestros abuelos, porque lo que hicieron nuestros abuelos es una vergüenza para la humanidad y no queremos que se repita. Y el que no lo quiera ver, lo voy a reprobar. Eso es una purga. Eso es. Y ahí no hay un proceso de reconciliación con ese pasado, sino al contrario, de revisitación y de puesta en escena. ¿Sí me explico? O sea, es que pero no se sienten responsables de ese pasado. Ese es el punto. Ellos no son culpables de lo pero que se pasó. puede repetir. Entonces, lo que hay que hacer es no olvidar, ni perdón ni olvido. Son yo sé, pero exactamente, ellos no se asumen responsables, no cargan con los pecados de los abuelos ni de los padres. Que nosotros sí los cargamos. Y no debemos cargarlos. ¿Qué hacemos para no cargarlos? Yo creo que es una cuestión, el diván de identidad. El día que logremos los mexicanos, ¿cómo queremos que nos vean los demás? ¿Cómo queremos que nos vean? Porque nos ofendemos muchísimo cuando en la BBC de Londres dicen que los mexicanos traen un zarape y están recargados en una pared y no hacen nada. Pero aquí en México tuvimos un programa de televisión donde salía Chon y Chano. Claro. Y esa es la imagen que tienen allá. ¿Qué podemos pedir? Pero le dices a los niños, como ves que voy a dar clases a las primarias, ¿no? En las escuelas primarias. ¿Tú eres indio? ¡No! ¿Entonces eres español? ¡No!
Exacto, bien respondido. No son ni indios ni españoles. Entonces eres mestizo. Sí. No, se quedan mestizo, no acaban de entender bien el fenómeno, lo que dice Sandra con toda razón, el fenómeno de la identidad, no acabamos de saber quiénes somos. Porque la historia oficial nos quitó la identidad diciéndonos, o eras indio o eras español. Solo había de dos. Exactamente, y no, finalmente sí somos resultados de esa mezcla con violencia brutal, cambiar la cosmovisión, todo lo que quieras, pero al final surgió una cosa nueva y un híbrido que nosotros somos resultados de ese híbrido. ¿Con qué te quedas, Alex? Paso de la la idea es que a partir de esa idea, cada vez que te pregunten qué eres, dices mexicano. Claro. Y lo que hay que hacer es construir entre todos esta identidad por la cual el artículo 4, y yo perdón que insista con el artículo 4, sea realmente efectivo y que todos, sin importar género, raza, sexo, bla, 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 seamos iguales. Yo también creo que con la idea el principio básico del liberalismo, que fue igualdad ante la ley, tendría que ser de la mano la ley y el diván que dice Sandra, donde tú recuperes la identidad que no nos hemos hecho. Una identidad que no está sesgada por ser de uno o de otro, sino el resultado de ambas, para bien y para mal. Trabajar en la identidad, asumir el pasado, asumirlo, no te reconcilies si no quieres, Benito, pero asumirlo yo creo que sí es bastante sano. No lo podemos cambiar, no somos culpables, tampoco somos víctimas. Y yo creo que es como elevar un poco la autoestima del mexicano. Yo cuando platico a veces con muchachos jóvenes o no tan jóvenes y se quejan de su papá o se quejan de su mamá, le digo, a ver, yo creo que hay un momento en la vida en donde acaba la culpa de tu padre y de tu madre y comienza tu culpa, comienza tu responsabilidad, salvo que me estés diciendo que vas a tener 90 años de edad y vas a seguir culpando a tu padre de lo que te pasó. Yo creo que llega un momento en que nosotros también como sociedad tenemos que entender dónde acabó la culpa de todo lo que pasó y empezar un proceso de maduración para empezar a superar todos los catastrofismos que padecimos. Pero es el momento donde en la escuela se tiene que empezar a trabajar en el proceso de reconciliación nacional y no se trabaja. Entonces, mientras no comencemos con la reconciliación, difícilmente podremos evolucionar donde queremos. Por lo pronto razón en su voto. Sí, por el 18. Sí, y la igualdad, qué importante. Salud. Salud.